Cerca de 13 millones de peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe para agradecer, pedir y cumplir promesas a la Virgen en una jornada marcada por la devoción que une a las familias mexicanas. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de influenza H3N2 en el país. Más adelante platicaremos con el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo mexicano. Trabajadores de limpieza de toda la ciudad protestan y queman basura frente a oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Exigen unirse al Sindicato Único de Trabajadores. El Wall Street Journal revela que Estados Unidos ayudó y cuidó en todo momento a la líder opositora María Corina Machado para llegar a la ceremonia del Premio Nobel. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de mi compañero Jaime Núñez, soy Alma Paola Wong y le doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Y bueno, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México recibió a alrededor de 13 millones de peregrinos, entre mariachis, cantos y oraciones. Los devotos expresaron su gratitud y peticiones. Aquí algunas imágenes de la celebración. Para detalles sobre cómo ha transcurrido esta celebración, agradecemos nos tome la comunicación al alcalde de Gustavo Madero, Ricardo Giancarlo Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, alcalde. Muy buenas noches, Paola. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Alcalde, rápidamente cuéntenos hasta este momento cuál es la cifra oficial de visitantes y cómo han sido las atenciones. ¿Ha transcurrido en calma esta celebración? ¿Qué se tiene hasta este momento, alcalde? Pues rompiendo récords históricos. Tenemos reportado todavía hasta este corte precisamente de hace unos minutos de las 19 horas, ya 12.800.000 visitantes. Es una cifra que se da confirmado hoy con las nuevas tecnologías, con los contadores de cámaras que tenemos y rostros faciales que tenemos ya en Calzada de Guadalupe, con el número reportado de la Secretaría Integral de Riesgos de la Ciudad de México al interior de Basílica. 12.800.000, nueva cifra récord. El año pasado cerramos con 12,5 millones. Y pues bueno, ya superándola, y quiero decirte que en este momento la Calzada de Guadalupe está llena, sigue llena. Lo anunciamos con la jefa de gobierno, el hecho de que el 12 de diciembre cayera en viernes nos iba a traer peregrinaciones todo el fin de semana. En este momento pareciera que estamos en vísperas del 12, tenemos Calzada de Guadalupe llena, tenemos el Puente Papal lleno. Vamos a superar por mucho los 13,5 millones de visitantes. Al domingo vamos a cerrar. Pero bueno, ya estamos anunciando hoy que se rompió la cifra récord de todos los años en Basílica de Guadalupe.
Ujú. Y por último, alcalde, entonces usted menciona que todavía hasta el domingo estarán recibiendo a peregrinos en la Basílica de Guadalupe. El operativo justamente de esta celebración se había anunciado hasta el domingo. ¿Se mantendrá hasta esa fecha o quizá se pueda extender? ¿Qué hay sobre el operativo, alcalde? Por lo regular se terminaba siempre el 12, alrededor de las 8 o 9 de la noche que cierra la puerta de Basílica, se daba por concluido el operativo Basílica. El hecho de que cayera el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe en viernes, pues hablaba de que iban a venir de muchas partes de la República durante el fin de semana. Lo que estamos viviendo aquí, hay muchos medios dan cuenta de que tenemos alrededor de 300,000 personas caminando por Calzada de Guadalupe, no han dejado de entrar desde la mañana y bueno, también lo importante es reportar saldo blanco completo, tuvimos 3,995 atenciones al interior de Basílica, hospitalarias me refiero, al entorno de Basílica, al exterior, 2,607, solamente se requirieron 2 traslados a nosocomios de una persona embarazada y uno más en deshidratación grave. La verdad es que saldo blanco totalmente, 78 extraviados, de los cuales tenemos 0 búsquedas activas, todos ya regresaron con sus grupos, con sus familiares. Tenemos a esta hora 1,500 toneladas de residuos sólidos. Se está haciendo un trabajo enorme por los trabajadores de esta alcaldía, por los trabajadores de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, enorme en la recolección de residuos sólidos para no afectar a los vecinos, para que reportemos este saldo blanco, 220,000 litros de agua en los diferentes puntos, 15 detenidos ahí que estaban haciendo uso indebido de la vía pública, ya lo hemos dicho, los franeleros no tenían cabida en este operativo, 30 caninos, hasta los perros peregrinos tuvieron aquí mucho cuidado, 30 perros peregrinos que hoy están ya en las clínicas veterinarias del gobierno de la ciudad, de la alcaldía Gustavo Madero, que ya están siendo revisados y que en la semana se buscará a sus dueños y si no, se buscará su adopción. Muy bien, de acuerdo. Alcalde, pues muchísimas gracias por este informe. Muy buenas noches. Hasta luego. Y bueno, en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que mantuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV para invitarlo a visitar México. La mandataria compartió que el Papa envió bendiciones y saludos a todos en el Día de la Virgen de Guadalupe. Y justamente en una celebración marcada por mensajes de cercanía con México y América Latina, el Papa León XIV encabezó este 12 de diciembre la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Durante la misa, pronunciada en español, el Papa pidió a la Virgen proteger a los jóvenes de las adicciones, la violencia y la tentación de vivir sin un propósito claro. Esta fue la primera vez que el pontífice encabezó la misa guadalupana como líder de la Iglesia Católica. La ceremonia incluyó lecturas y cantos en español, inglés y portugués. Agradecer a la Virgencita que nos cuida todo tiempo en los caminos. Con esta tefesada manejamos nosotros siempre. Que podamos llevar el pan de cada día a nuestras casas. A pesar de todo, la gente siempre muestra su fe. Siempre buscan la manera de cómo venir. Todos andan arriesgando su vida cada día, ganándose la vida y ellos quieren tener la protección de Dios y de la Virgen. Lo que acabamos de ver son imágenes de cómo el frío extremo, la fe y el temor a las redadas migrantes
marcaron la peregrinación guadalupana en Illinois, Estados Unidos. Quien tiene la información, la crónica, es Gardenia Mendoza. Muy buenas noches, Gardenia, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos cómo es celebrar a la Virgen en Estados Unidos, y más en un contexto que sabemos que pues ha sido un año marcado justo por estas redadas. En fin, ¿cómo es que la población mexicana se anima a salir a las calles en Estados Unidos para celebrar a la Virgen? Claro que sí, estuvimos los días previos y todo desde que inició los festejos de la Guadalupana en este santuario que es el más visitado después de la Virgen del Tepeyac aquí en México, en la Basílica. Van alrededor de 400,000 el año pasado. Se esperaba un 25% menos en este contexto de las redadas y de la situación tan complicada que han tenido. Ahí fue uno de los operativos más violentos y más complicados que han tenido para la detención de indocumentados, y pues esos son los retos. Los retos son el frío, estamos hablando de 0 grados con sensación térmica de -5 grados, y que la gente va y se planta ahí a orar en este particular templo que está hecho a imagen y semejanza del de aquí de la Ciudad de México. Tiene algunas particularidades, pero es prácticamente una réplica en muchos sentidos, y llegan cabalgando, llegan en tráileres, llegan bailando, danzantes, etcétera, como estamos viendo ahora las diversas imágenes. Y en este contexto estuvimos presentes y pudimos entrevistar a algunos de los peregrinos que estaban ahí en estas condiciones. Previamente de esto había unas redadas en los alrededores del templo. Estamos hablando que el operativo principal ya se mudó con el director de la patrulla fronteriza, pero siguen las redadas. Días antes estuvieron detenidos y la gente, esperando en que hubiera pues una especie de comprensión a esta fe, se arriesgaron y fueron ahí con todo. Y vamos a escuchar a estas dos personas. Uno es un mecánico y el otro es un trailero, que fueron a dar gracias por estar a pesar de las condiciones que hay, particularmente en Des Plaines, que es en donde se realiza la ceremonia. Está a 32 kilómetros de Chicago más o menos, y vamos a escucharlos. Vamos a escuchar. Agradecerle a la Virgencita que nos cuida todo el tiempo en los caminos. Con esta tempestad manejamos nosotros siempre, que podemos llevar el pan de cada día a nuestras casas, a darle de comer a nuestras familias, a cumplirnos un antojito de repente de vez en cuando, y de dejarnos ir a nuestra tierra, a México, a visitar a nuestros parientes que dejamos allá. Yo, la bendición de la fe que nos trae aquí a Delegado Treño, la Virgen de Guadalupe. Pues ya ahora ya soy mecánico de camiones, pero pues sí fui mucho tiempo troquero. Nada más salud, ya con tener salud todo lo demás llega. Gardenia, sobre todo para quienes están en el exterior, para los migrantes mexicanos que acudan a un templo que pues es lo más cercano que pueden tener a la Basílica de Guadalupe, definitivamente tiene un significado brutal, muy importantes, digamos, como una manera de acercarse un pedacito, ¿no? Como si fuera un pedacito de su tierra. Sí, de hecho, nosotros en el artículo que invitamos a leer a nuestra audiencia, claro, expresábamos justamente eso. El artículo está ya en el sitio web y está en el print, y lo pueden consultar ahí, como los paisanos están, con este título, ¿no? Los paisanos están rindiendo homenaje a la Virgen del Tepeyac, como si hubieran ahí aparecido a la Virgen y no en el Tepeyac original. Ellos están muy emocionados. Déjame decirte que la cantidad de católicos en la Unión Americana ha crecido, a pesar de que en el mundo ha ido en sentido contrario, ha decrecido, precisamente por los latinos. Entonces la Iglesia está agarrando mucho poder, mucha voz. Ha sido una de las voces más importantes en la denuncia de los abusos y las detenciones de migrantes, y están como en una comunión muy interesante en este momento. No es casual que el Papa León XIV haya salido de Chicago. Es una iglesia poderosa que ha enviado a muchos misioneros, la mayoría de ellos son dominicos, los que han salido a América Latina. Entrevistamos también a otros curas, y están ellos muy confiados en que la presión que puedan ejercer, claro, para detener estas redadas pueda
hacer efecto en algún momento. Y es que, Gardenia, en tiempos complejos, tiempos duros, la fe se abre camino. Así que ahí está la invitación, por supuesto, en las diversas plataformas de Milenio. Podemos encontrar el trabajo de Gardenia, que se titula Los paisanos rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac de Chicago. Ahí está la invitación para revisar este trabajo de mi compañera Gardenia. Muchísimas gracias, Gardenia. Con gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Cambiamos para irnos con información de salud. Este viernes, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el primer caso de influenza H3N2. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud informó que ya se registró el primer paciente y se encuentra en tratamiento, que ha respondido de buena manera a los medicamentos. Además, refrendaron el llamado para que la población asista a campañas de vacunación. Pero ahora ponga atención, porque le diremos cuáles son los síntomas de esta llamada supergripe. Si usted presenta fiebre mayor a los 38 grados, dolor de cabeza, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular, estornudos o falta de apetito, si presenta alguno de estos síntomas, acuda con su médico, por supuesto, para que él le pueda dar una pronta atención. Pero bueno, para tener más detalles sobre de qué se trata este tema, agradecemos al doctor Alejandro Macías. Él es epidemiólogo y al antiguo zar de la pandemia de la influenza H1N1. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, Paola. Buenas noches, a tus órdenes. Empecemos con lo primero. ¿Qué es la influenza H3N2 y por qué se le llama supergripe? Sí, bueno, primero te voy a decir lo que no es, ¿eh? No es una pandemia, no es una epidemia. Recuerden que la influenza viene en dos sabores, una es pandémica, que no es, y otra es la estacional. Esa es la influenza estacional, la de cada año. Recordemos que cada año viene la influenza y vienen varios virus. Uno de ellos es el H3N2. Esto no es más que un adelanto de la estación de influenza por un virus que ha mutado un poco. El virus de influenza está siempre mutando, tiene mutaciones sobre los virus anteriores y que ha demostrado que se transmite muy rápido y puede saturar algunas instituciones, como lo ha demostrado en Japón, en el Reino Unido y en España, en algunas otras partes de Europa. Y lo más probable, ya se había comentado, es que fuera a entrar a México tarde o temprano. Hoy ya se demostró el primer paciente. No quiere decir que sea el primero que hay en México, es el primero que se diagnostica. Y casi seguramente las semanas siguientes, y sobre todo ya sobre enero, va a sustituir a los virus que estaban circulando y muy probablemente se transmita más rápido. Pero es un virus de la estación, no es un virus más peligroso de lo habitual. La influenza siempre es riesgosa, pero es un virus de la estación de influenza y no esperen algo diferente clínicamente. Muy bien, sobre todo es bueno puntualizar esta parte porque, bueno, pues se le ha denominado supergripe, pero sobre todo saber cuál es la vacuna. Pues hay diversas informaciones sobre que si se trata de una mutación o no, y si la vacuna que actualmente se aplica de influenza sirve también para esta. Aclárenos esa parte. Sí, mira, se le llama superinfluenza, es un poco hiperbólico, porque en realidad es una influenza común y corriente, nada más que se transmite muy rápido. En eso sí, puede ser que se infecte más gente al mismo tiempo, según se ha visto. Pero la vacuna funciona contra este virus. Probablemente también, como ya tiene varias mutaciones, no funcione con la misma eficacia de siempre, pero sigue funcionando. Sobre todo, según vemos también en lo que pasó en otros países, sirve para lo principal. No necesariamente para no enfermarte, que eso te ayuda parcialmente, pero sirve sobre todo para que no te enfermes gravemente y que no te vayas a morir y que no se saturen las instituciones. Para eso sigue siendo buena la vacuna, la tiene el gobierno y la tienen también las instituciones privadas. Ahora, ¿qué hay sobre esta recomendación en el Reino Unido de volver a los cubrebocas? Vamos, pareciera que la información pues se habla justamente de un riesgo más. Sí, claro. Sí, esa es siempre una buena indicación cuando escucha uno que ya hay virus respiratorios circulando, porque generalmente ya entró el invierno. Siempre conviene pensar en ponerse un cubrebocas en interiores, Paola, no, en exteriores no te sirve, pero en interiores, sobre todo si hay interiores donde hay una situación abarrotada, el transporte público, oficinas,
templos inclusive, donde hay mucha gente y hay pobre ventilación, entonces ese es el momento de ponerse un cubrebocas. O si vas en un automóvil, por ejemplo, en el Uber, qué sé yo, llevan ventanas cerradas, también ahí te pones un cubrebocas. Eso hace que respires menos virus y que tengas una mayor probabilidad de salir con bien. Muy bien, entonces la recomendación a la población, doctor Macías, es que acudan, se continúe con el esquema de vacunación contra influenza o alguna otra vacuna. No, es esa vacuna. También este año hay que recuerden, sobre todo los mayores de 60 años, la gente que esté crónicamente enferma, mujeres embarazadas, personal de salud, ponerse también la vacuna de COVID-19, porque muy probablemente hacia enero van a circular al mismo tiempo las dos. Pero además de todo eso, mantenerse en las mejores condiciones físicas posibles, mantener tus enfermedades crónicas que puedas tener controladas, la gente con diabetes que esté mejor controlada cuando te enfermes, porque hay que decir que por mucho cuidado que tenga uno se puede enfermar, y entonces la enfermedad te tiene que agarrar en la mejor versión de ti misma o de ti mismo, y la mejor versión es la que se cuida bien y la que hace ejercicio, y te va a tratar mejor la enfermedad. Perfecto, pues muy importante la aclaración que hace desde un principio, que no estamos ante una pandemia, ante una inminente pandemia, sino que se trata justamente de estos virus que, bueno, pues se agregan durante esta temporada invernal. Ahí la recomendación del doctor Macías. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Paola, a sus órdenes, cuídense. Igualmente. En más información, en la Ciudad de México, trabajadores de limpieza bloquearon la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Esto frente a la Oficina de Coordinación de Capital Humano de la capital del país. Durante las protestas exigieron que se les entregue el dígito sindical que los reconoce como miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno capitalino. Trabajadores de alcaldías como Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo Madero estuvieron varias horas en esta avenida y durante sus protestas realizaron quema de basura. En temas de la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, este viernes el Wall Street Journal reveló cómo fue la operación para extraer a María Corina Machado del país para que pudiera llegar a Oslo. La operación fue denominada como Dinamita Dorada. Dicha operación sufrió un grave contratiempo, ya que estuvo el barco que transportaba a María Corina a la deriva. Estuvo 3 horas, al menos 3 horas, a la deriva en el mar. Tras su rescate, personal del Ejército de Estados Unidos le dio agua y comida para evitar afectaciones mayores. Además, se reveló que en todo momento la Casa Blanca siguió este operativo. Pero bueno, analicemos más sobre este tema, ya que en los últimos días el gobierno de Estados Unidos ha aumentado sus presiones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y para tener claridad sobre lo que está ocurriendo, agradezco que nos acompañe a Horacio Mesón, editor de Fronteras en Panorama Internacional. Muy buenas noches, Horacio, bienvenido. Y cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Estamos viendo una presión por parte de Estados Unidos, la extracción de María Corina. Pareciera que de repente la narrativa es acelerar que Maduro podría salir. ¿Qué hay, Horacio? ¿Qué tal? Buenas noches, Paula. Pues sí, yo creo que hoy fue una semana clave yo diría que a 4 bandas. Una en Oslo, la otra lo que haga Donald Trump desde Washington, y bueno, estuvo el periplo como tal de María Corina en el mar principalmente, y bueno, lo que Caracas dice. Aquí es el juego un poco del gato y el ratón, en donde cada vez además da vuelta la tuerca a Washington para presionar al gobierno, al régimen de Maduro. Y algo que vimos nuevo fue justamente esa parte, ¿no? Esa parte en donde fue incautado un petrolero de Venezuela, provocando la ira de Caracas, y pues por ahí va cada vez más el roce. Mientras tanto, pues María Corina apareció tarde, pero apareció en Oslo, y después de prácticamente 11, 12 meses sin aparecer, donde se está arriesgando la vida como tal por su regreso. Ya dijo que sí va a regresar directamente a
territorio venezolano, y pues veremos qué pasa. Y como dice Washington, ahí está en la mira Maduro. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces hoy, de hecho, hubo unas declaraciones por parte de Donald Trump. Si quieres vamos a verlo, qué dijo exactamente Donald Trump. But it's not only land strikes on Venezuela, it's land strikes on horrible people that are breaking in drugs and killing our people. You know, if we were in a war and we lost 300,000 people in a year, because that's what the real number is, it's not 100. You know, you keep hearing 100. And it's a lot worse than that because the families are devastated when they lose their child. If we were in a war and we lost 200,000 or 300,000, but I think it's more than 300,000, and that's a war that's like a war that would be unparalleled. Nobody's ever seen anything like that. And that's what's happening. So it doesn't necessarily happen to be in Venezuela. It's people that are bringing in drugs to our country are targets. Bueno, pues en este marco también se inserta esto que ya mencionabas, que, bueno, pues prácticamente estábamos viendo piratería, ¿no? Es decir, el asalto a este barco, pues con barriles de petróleo, definitivamente nos recuerda, pues ese interés de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. Es decir, digamos, la ecuación no es fácil, es compleja. Es compleja, y aquí también entra un factor Irán, ¿no? Que el petróleo también implicaba ese petrolero con Irán, donde se tiene un veto, una veda ahí en torno a los intereses de Irán y de intereses económicos que pudieran tener, y ese fue el argumento que utilizó también Washington al respecto. Y bueno, ya fue claro ahí Donald Trump de que quieren, claro, entre comillas, porque no se sabe bien qué quiere decir siempre Donald Trump, pero aquí aparentemente lo que dejó claro es que van contra cierto tipo de personas y no atacar como tal a territorio venezolano. Entonces veremos qué pasa, si son en estos días el siguiente paso, cuál va a ser, o si se espera a enero. Perfecto, pues definitivamente, por lo pronto Maduro dijo que ya están en 2026. Entonces, pues bueno. Y bailó, se la pasa bailando. Exacto, ya lo sabemos. Muchísimas gracias, Horacio. Muy buenas noches. Igual, excelente fin de semana. Vamos a una pausa, volvemos. Es momento de ir con Manuel Somoza y los mercados financieros. Muy buenas noches, Manuel, te escuchamos. Buenas noches, hermana Paola. Bueno, pues hoy los mercados cambiaron el sentimiento y tuvimos contracciones generalizadas. Menos en el Dow Jones perdió 0.51, el Standard & Poor's se contrajo 1.07, el Nasdaq se contrajo 1.69, el dólar se debilitó y cerró contra el peso en 18 pesos. Esta es la primera vez que vemos el peso en esa cifra, muy fortalecido. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues después de un miércoles que había dejado muy buen sabor de boca a los mercados con las declaraciones de Jerome Powell, después de reducir la tasa de interés en 1/4 punto, hoy el sentimiento vuelve a cambiar y los mercados se preocupan por sentir que las valuaciones de las acciones tecnológicas están elevadas, y por eso es lo que estamos viendo con estos indicadores. No sabemos qué va a pasar hacia adelante. Yo creo que las cosas van a mejorar en los últimos días del mes de diciembre. Sin embargo, pues tampoco hay que esperar mucho. La semana termina con resultados mixtos. Sube un poquito el Dow, baja el Standard & Poor's, baja también el Nasdaq, sobre todo, y en Europa los mercados francamente laterales. Es mi comentario al día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y estaremos aquí para comentar lo que sucede el lunes. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Somoza. Excelente fin de semana. Y bueno, vamos a un corte, volvemos.
Y yo estoy muy feliz porque estoy rodeada de Inelia Taide e Ivette Salgado. Muy buenas noches, bienvenidas, chicas. Buenas noches. Qué gusto compartir mesa contigo. Ivette, cuéntanos, arrancamos contigo. ¿Qué nos traes? Vamos a hablar, Avatar. exactamente. Bueno, ¿qué traes? Vamos a hablar de Avatar. A mí me encanta esta película por la filosofía que tiene de esta comunidad entre seres y entre naturaleza. A mí me encanta solamente por eso. Pero bueno, vamos en la tercera entrega. Es una película que pues va a llegar a los cines el 18 de este mes, pero vale muchísimo la pena revisitar un poquito lo que ha ido evolucionando, porque evidentemente la historia continúa y ahora van a enfrentarse navis contra navis. Algo que quizá no nos habíamos imaginado en las películas pasadas, pero aquí es una tribu que no es del todo luminosa como los navis que conocíamos, y ahí entra el personaje de Ona Chaplin, que es quien se suma precisamente a la franquicia. Y pues bueno, ya se realizó la premier, han estado recorriendo el mundo precisamente para presentar este trabajo de James Cameron, y esto es parte de lo que comentan. It is one thrill after another, and probably the greatest ride I've ever had. But it's also so moving, and so many unexpected things. It just takes you so far beyond where we've been. And it's beautiful. It's such a big and rich world. So the fact that Jim in every installment covers a part of Pandora and exposes us to this beautiful, beautiful world is incredible. Across political lines, across national lines, across linguistic, religious, like everybody that watches this film is a Na'vi. And that is such a unifying and powerful feeling right now in a world that is so divided. There's a place for AI somewhere, maybe in special effects, to lower the cost of making a film like this, but I don't think he wants it anywhere near actors. Y esperamos que así sea, porque justamente lo que está comentando Sigourney es muy importante. Hemos visto desde las huelgas que se realizaron hace un par de años respecto al uso de la inteligencia artificial, y hoy que está reviviendo también todo este tema respecto a que ya hay actores, actrices, que hemos hablado también aquí de Tully Notworth, que es la primera actriz hecha con inteligencia artificial. Entonces, en una película tan importante, en la franquicia más taquillera de la historia, que este hecho se esté respetando para los actores, y que la inteligencia artificial esté guiada también a los temas que tiene que estar de efectos especiales, pues bueno, me parece bastante digno para la defensa del cine. A sus fans. Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Quiero hablarles de Frankelda. Soy Frankelda es una película que ya vimos en salas de cine, pero ahora llega a la plataforma de HBO Max, y esto es pretexto perfecto para hablar. Ya hablamos con sus cineastas, ahora con parte del equipo creativo que pues precisamente está detrás de este proyecto. Hacer el primer filme en stop motion para México ya era un gran reto, ya por eso hacen historia, pero además, ustedes lo saben, el stop motion es una técnica sumamente compleja, y ellos nos hablan precisamente de lo que representa hacer un stop motion. Una película que represente lo que represente ya tiene algo muy importante, que es ser la primera película en stop motion para nuestro país. Pues increíble, sí, definitivamente. También hay algo raro, una cuestión donde nosotros no precisamente nos dábamos cuenta, ¿no? O sea, como, ok, estamos haciendo la primer película de stop motion, ¿no? Sí. Más bien como que fue una cosa que, wow, te das cuenta como ya que acabaste, ¿no? Como hicimos la primer película de stop motion. Teníamos en simultáneo 20 unidades de animación, ¿qué quiere decir? 20 cámaras con mínimo un animador cada unidad. Coordinar esa parte y estar como brincando de una escena a otra, cambiando la atmósfera de una escena a otra, era el reto del día a día. Es una dualidad, porque es entre que se está animando, les das vida a las marionetas y así, pero por otra parte nada más se puede mover, ¿no? El set no se tiene que mover, las luces justo no se tienen que mover, entonces tienen que estar todas como súper fijas, pero está el animador con 15 luces alrededor, el tripié de la cámara. Inspiraciones, como ya le hemos platicado en otras entrevistas de Gustave Doré, de sus grabados. Tenemos mucho del gótico, pero sin dejar como esos elementos mexicanos.
La historia de una chica que quería ser escritora y por la época no permitidos, firmaba con un seudónimo, ya la pueden encontrar en HBO Max. Y seguir apoyándola, Ivette, seguir apoyándola. Seguir apoyándola, vale la pena. Para toda la familia. Exacto, y está bien bonita. Una linda historia. Muchísimas gracias, Ivette. Mine, cuéntanos. Vamos a hablar de la final del fútbol mexicano, exactamente. Tigres Toluca. Ayer se jugó el primer episodio y bueno, los Tigres salieron con una ligera ventaja, 1-0. Obviamente jugaron en su casa, en el Estadio Universitario. Y pues bueno, pudo haber sido más, pudo haber sido más amplio el marcador para los Tigres, pero al final, pues bueno, se llevan esta ligera ventaja. Lo decíamos, la final a vuelta se decide el próximo domingo a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10 de Toluca. Y bueno, a ver, lo platicamos un poquito a lo largo de la semana, ahí tenemos los detalles, ¿no? Del enfrentamiento de la final de vuelta. Lo decíamos un poquito, pues después de, a lo mejor antes de ver el partido de ayer, todos hubiéramos apostado a que Toluca era el favorito. ¿Por qué? Porque es el actual campeón del fútbol mexicano, porque tiene a un técnico como Antonio Mohamed, que es un técnico experimentado, ¿no? Que al final pues ya tiene 4 títulos, que va por su quinto título de liga, y enfrente tiene a otro entrenador que apenas a principio de año era futbolista justamente de los Tigres, se retira y dice, a ver, voy a dirigir al equipo, le dan la oportunidad, está dirigiendo el equipo, la verdad lo ha hecho bastante bien para llegar a una final, como el caso de Guido Pizarro, pero es muy joven, entonces las diferencias sí son muchas, pero les decía, antes de ayer, porque después de ver este partido, la verdad es que Tigres lo hizo bastante bien. Ahí tenemos la historia en liguilla de enfrentamientos entre Toluca y Tigres, 6 enfrentamientos, 2 cuartos de final, 4 semifinales, 5 veces avanzó Tigres y una vez avanzó el Toluca, esto por supuesto en liguilla, así es que pues todo indica que si vemos los números, Tigres podría ser favorito, pero les decía, en cuestión pues de la actualidad o también de números, Toluca ahí tiene como esas ventajitas de la experiencia de Antonio Mohamed. Y les decía, la verdad es que ayer Tigres pudo haber sacado una ventaja mayor porque el Toluca no se vio como lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, la verdad es que es una frase súper trillada la que voy a decir, pero sí es una final muy pareja, muy pareja. Entonces, la apuesta está abierta, aunque Tigres tiene ese gol de ventaja, todo es posible porque juegan en casa. La verdad suele ser una plaza bastante complicada para todos los que la visitan. Ya les decía, si bien Toluca no tiene, por ejemplo, que desde la jornada 15 se lesionó Alexis Vega, uno de sus mejores jugadores, tiene a un centro delantero como Paulinho, que lo ha hecho de manera extraordinaria desde que llegó al fútbol mexicano, campeón de goleo, pero sí, Tigres ha sorprendido y les puedo decir que yo sí apostaba a que Toluca sería un equipo diferente ayer en la ida, si bien no arriesgando tanto, pero no tan dominado como lo vimos en este primer partido. Así es que... Y pues ahí está, la apuesta abierta y todo se define el domingo. Exacto, y yo tengo ahí una apuesta también con nuestro querido amigo Tecla, porque nos estamos jugando una quiniela entre él y yo, entonces ahí está. Espero que elijan sabiamente. ya lo tenemos, yo soy Toluca y él es Tigres, entonces espero ganarle. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, qué gusto. Buenas noches. Un placer estar con ustedes y, por supuesto, estar con usted. Y, bueno, pues ya nos vamos, pero quédese con Rafael Ocampo en la otra tribuna. Que tenga un excelente fin de semana. Descanse.